colchonero, el punto en X, el punto en U, el punto transfixiante, el punto intradérmico, el punto con el mayo, el punto Lembert, el punto de Z-plastía o el punto en Z y el punto de Jareta. ¿Ya? O sea, todos estos los vamos a ver en la práctica, ya los hemos visto algunos o la mayoría tal vez, ¿ya? Los demás los vamos a ir completando seguramente en las demás sesiones prácticas, ¿ya? Y ir viendo pues un poquito ahora o recordando de cómo es más o menos algún tipo de punto, ¿no? Entonces algunos puntos son más usados, otros no tan usados, algunos son más frecuentes en la emergencia, algunos son más frecuentes en algún tipo de especialidad quirúrgica, más en ginecología, otros más se usan, por ejemplo, en neurocirugía, ¿no? En cirugía vascular, en cirugía plástica, en cirugía abdominal, traumatología, todo. O sea, hay un poco más de gustos, digamos, por el tema de especialidad para algún tipo de puntos. No es que todos estos puntos lo hacen todos, no, no. O sea, se puede hacer, pero sí hay más predisposición y predilección por algún tipo de puntos de acuerdo al tipo de especialidad en el quirófano que se está manejando, ¿ya? Bueno, tenemos el punto simple, ¿ya? Que todos ya lo han visto, lo conocen, todos lo han hecho, ¿no? Hay que practicarlo, obviamente, no es, por lo que sea el más sencillo va a ser siempre el más efectivo, ¿no? O el que ya yo hago este y listo, no me quedo con este punto, no, o sea, y puede haber errores, hemos visto errores bien complejos en los internos, en los residentes, ¿no? Cuando hacen este tipo de puntos y ahí viene el problema para el paciente. Entonces, este punto simple, ¿no? Entonces, va a abarcar, obviamente, ya los dos labios de la herida, ¿no? Normalmente hay que empezar siempre de los ángulos. A algunos les gusta empezar en el medio. ¿Y por qué? Bueno, dicen que del medio y de ahí vas viendo cuántos puntos vas a poner para arriba, para abajo, no sé, no, yo no le encuentro mucho sentido. O sea, es como que tú haces una incisión, siempre vas a empezar de arriba hacia abajo y la sutura tiene que ser siempre de arriba hacia abajo. O sea, estás empezando con el primer punto arriba y vas bajando hasta el último espacio que te quede de la herida, ¿ya? Entonces, siempre equidistante, coger una buena cantidad de tejido. Entonces, acá en el punto simple va a variar dependiendo de dónde vas a suturar, porque si vas a suturar, por ejemplo, un párpado, no vas a poner un punto muy profundo, se tiene que ser lo más superficial posible porque la piel es muy delgadita. A comparación que pues, sutures un cuero cabelludo, una planta de pie, pues entonces todo eso ya tenemos que tener un poco de criterio, o sea, no lo vamos a explicar de manera muy extensa, es simplemente un poquito de pensar en qué parte del cuerpo estamos manejando la sutura, ¿ya? Entonces, este punto nos va a servir para suturas de piel, suturas de tejido celular subcutáneo, suturas de aponeurosis, para el refuerzo de puntos intestinales homostáticos. O sea, ¿qué significa? Estás colocando varios puntos en la parte intestinal y le vas a hacer un puntito simple que lo está reforzando por encima. O en los puntos hemostáticos. Has hecho un punto hemostático profundo y ves que por encimita el punto te ha quedado, digamos, un poco irregular, le puedes poner un punto simple encima del punto hemostático y con eso ya se ve hasta más plana la herida o la zona donde tú estás suturando. Y acá es importante que el espacio entre punto y punto tiene que ser de 1 centímetro, ¿ya? Recordar también que al cortar los hilos tiene que tener una altura de 0,5. No podemos dejarlo muy chiquito porque se puede soltar, no podemos dejarlo muy largo porque nos va a interrumpir a los otros puntos y le va a fastidiar al paciente, le va a picar, ¿ya? Entonces, el espacio siempre es entre punto y punto 1 centímetro, no puede ser más, no puede ser menos, siempre tiene que ser simétrico los puntos entre punto y punto de la misma altura, la misma profundidad, el nudo tiene que estar hecho o bien montado en la misma línea de la herida o para arriba o para abajo. Eso ya es cuestión. Normalmente yo prefiero hacerlo sobre la misma herida, ¿ya? Porque he visto cuando lo suben, lo bajan, se ve más bonito, sí, pero al final la cicatriz se queda un poco más ancha. Entonces, eh, hay que ver también ese tipo de término en las suturas. Luego, tenemos el surjet simple, ¿no?
Esto también ya lo hemos practicado, ¿no? Entonces acá se empieza con un punto simple, normal, ¿ya? Y luego hacemos las lazadas continuas, ¿no? De lado a lado. Pasas un lado, pasas el otro, pasas al frente, ¿no? Vas intercalando con una distancia siempre simétrica. Esto se puede usar en suturas en piel en emergencia, por ejemplo, ¿no? Estás en una emergencia, un accidente masivo, ¿no? Y ven muchos accidentados, ¿no? Y hay pacientes que están sangrando por todo lado, entonces tienes que hacer una sutura rápida, ¿no? No va a estar demorándote, ¿no? No importa ahorita en ese momento lo estético ni nada, o sea, tienes que solucionar la emergencia, una herida en cabeza pues importante, que está sangrando mucho, le colocas estos puntos así compresivos y listo, pues ya después se puede ver si se puede arreglar o no, ¿ya? Sutura de una aponeurosis también, normalmente casi siempre hacemos esto de manera continua los puntos necesarios porque usas varios tipos de puntos, ¿no? O sea, son puntos seguidos, rápidos, no estás haciendo puntos separados, tiene que ser todo continuo. En sutura intestinal también sirve, en sutura de útero, ¿ya? Y el espacio entre punto y punto tiene que ser algo menor a 1 centímetro, ¿ya? No puede ser más, ¿ya? Entonces es más chiquito el punto entre punto y punto, ¿ok? Luego, tenemos el surjet anclado, ¿ya? Acá la diferencia es clara, ¿no? O sea, haces el primer punto simple y después haces todos los puntos corridos, continuos, pero metiendo la aguja antes de pasar el hilo. O sea, se va uniendo, se va anclando, se va atascando, si quieres, de alguna terminología, algunos lo usan eso, ¿no? Que va pasando el hilo, va pasando y lo vas anudando, lo vas amarrando, lo vas pasando por debajo antes de jalar el otro punto y se ve cómo continúa pues la, la tracción del hilo. Acá es muy usado este punto en suturas en sangrados, ¿no? Está sangrando mucho también tejido, lo vas anclando porque como lo vas ajustando entre punto y punto, es más difícil de que se te pueda soltar, hay menos posibilidad de dehiscencia, ¿no? Entonces es una sutura que te ayuda mucho en cuando tienes una herida que no está tan buena. Sutura en aponeurosis también, sutura en bolsa de Bogotá, ¿ya? O si algunos no han escuchado cómo es esto, es en una bolsa que se usa en lo que es en abdomen abierto, ¿ya? Puede ser una bolsa especial o puede ser una bolsa, digamos, de la bolsa colectora de orina, cuando el abdomen se queda abierto y usamos este tipo de suturas en surjet anclado para fijar la bolsa hacia la pared, hacia la piel, ¿no? Usamos un bicril grueso, un bicril 0, un bicril 1 y vamos cerrando, ¿no? La pared, ¿no? Con la bolsita que va a ser algo transitorio. Es muy útil este tipo de punto. En sutura intestinal también, a algunos cirujanos les gusta, bueno, yo prefiero no hacer anclado, pero otros cirujanos sí. Sutura en útero es muy frecuente en cesáreas, en histerectomías también, manejan bastante este tipo de suturas. Y el espacio entre punto y punto también tiene que ser menor de 1 centímetro, idealmente, ¿no? Y se ve muy simétrico, ¿no? El punto acá va al costado, ¿no? Pero abajo o arriba de la herida, no va en el mismo medio de la herida, ¿ya? Y como les comentaba hace un rato, hay menos posibilidad de dehiscencia, ¿no? Porque le estás poniendo tracción entre punto y punto y hay menos posibilidad de que se te pueda soltar o aflojar porque estás ajustando antes de hacer la siguiente lazada. Luego, tenemos el punto PAC, ¿ya? Este punto PAC sirve en suturas cutáneas, nada más, ¿ya? Entonces acá nos va a servir para afrontar mejor la piel en un tejido debilitado. Cuando tienes una piel muy lastimada, muy lesionada, le vas poniendo puntos simples y se te va corriendo, se te va desgarrando, entonces es mejor usar este tipo de suturas. También afronta mejor la piel en pacientes que tienen mucho tejido celular subcutáneo, en pacientes obesos, ¿no? Porque la grasa hace que se pueda abrir parcialmente las heridas. Entonces, con este punto se afronta mucho más los labios de la herida y dejarlo un mayor tiempo posible la sutura, ¿no? Normalmente un punto simple lo podemos dejar unos 5 o 7 días. Un punto PAC lo vamos a dejar entre 10 a 12 o 14 días. Acá es lo que hemos practicado, lejos, lejos, cerca, cerca, o sea, entras lejos de la herida, del borde, ni muy lejos tampoco, 1 centímetro normalmente, 1,5, ¿ya? Y vas hacia el otro lado, también a esa misma distancia, tiene que salir bien simétrico, y luego al volver es un pedacito nada más del tejido, o sea, no vas a coger todo el tejido.
Al entrar, entras con un tejido, coges un tejido bastante grueso. Al salir, coges un tejido bastante grueso. Pero al volver el punto, tienes que cogerlo muy, muy delgadito, ¿no? Apenas solamente parte de la primera capa de la piel, ¿no es cierto? Encimita, en los dos lados. Y anudas a un costado. Y el espacio entre punto y punto es de entre 1,5 centímetros. Tiene que ser un espaciado más largo de lo normal, porque si tú haces puntos muy seguidos, hemos dicho que te puede causar pues una fibrosis, una invaginación de la herida, o te puede quedar una cicatriz muy, muy, muy levantada, ¿ya? Entonces, tiene que ser espacios más grandes. Luego tenemos el punto de colchonero, que sirve en sutura continua. En sutura hemostática le ponemos siempre interrogante porque, o sea, no está dentro, pero sirve porque, por ejemplo, te está sangrando una herida de piel que has hecho un punto simple si quieres, ¿no? Entonces, pero ves que por debajo está sangrando, entonces tienes que soltar ese punto, sueltas el punto simple y le haces el punto de este tipo que es más profundo, prácticamente es un punto doble. Asegura en sangrado de la piel. Acá es al revés, es cerca, cerca, lejos, lejos. O sea, entras cerquita al borde, sales cerquita al borde y luego al volver estás cogiendo un tejido mucho más profundo y ese es mucho más grueso incluso que el punto PAG, ¿no? Coges más en profundidad, el tejido más profundo y luego al salir también vuelves a tomar una parte de tejido mucho más profundo, ¿no? Eso sirve en tejidos bien gruesos, bien importantes, una poneurosis muy friable o en pacientes pues, que tienen un tejido bastante grueso. Y el espacio entre punto y punto también va a ser de 1,5 centímetros más o menos. Luego tenemos el punto transfixiante, que pocos lo conocen realmente, pero es un punto hemostático, ¿ya? En el cual nos va a servir, ¿no? Para evitar justamente sangrados. Por ejemplo, estás sangrando un tejido en napa, un sangrado en aponeurosis, en músculo, en tejido celular subcutáneo, en el epiplon, ¿no? Entonces no sabes de dónde estás sangrando, te está sangrando de todos lados, o sea, no es que sea un vasito, ¿no? Sangra mucho y tú no ves, entonces le pones un punto transfixiante. ¿Cómo es el punto transfixiante? Agarras la sutura, pasas por la zona donde está sangrando por debajo, pum, pasas, sales hasta el otro lado y luego vuelves en la misma dirección. O sea, dos veces pasas por la misma dirección, pero uno por debajo de otro. Ese es el punto transfixiante. Y luego ajustas fuerte para controlar el sangrado, porque no tienes un punto claro de sangrado. O sea, eso es un sangrado en napa o en capa, algunos le dicen, ¿no? Pero el término correcto es en napa, ¿no? Que está sangrando difusamente y con este punto puedes controlar una mayor zona de amplitud de sangrado. Le pones pues 2, 3, 4 puntos si quieres separados y listo. Con eso vas controlando el sangrado. Es un punto profundo por dos, por eso se dice, ¿no? O sea, uno profundo y luego otro profundo más por debajo del primer punto inicial, ¿ya? Luego tenemos el punto en X, que es un punto hemostático. En tejidos más gruesos hacemos esto, ¿ya? Hay que anudar siempre firmemente porque se te afloja, como son 4 lazadas que vas a ir, ¿no es cierto? Entonces se te puede aflojar. Solo se usa las suturas absorbibles en un punto en X, ¿ya? Entonces entras por un lado, cruzas al otro lado, vas al otro lado al frente y luego sales, ¿no? Al frente donde has empezado el punto. Y acá el punto te va a quedar siempre encima de la herida, ¿ya? Es diferente que el otro punto que vamos a ver a continuación. Acá siempre te tiene que quedar el nudo encima de la herida. Y el punto en U, que también es otro punto hemostático, ya más en tejidos delgados, porque en el punto en X puedes coger un tejido mucho más grueso, o sea, mayor cantidad de tejido. Acá el tejido es más delgadito, entonces tienes que coger menor proporción, menor profundidad de tejido. Hay que anudar siempre firmemente, ya para que no se nos suelte, y solo se usa también las suturas absorbibles. Acá, como se ve en la imagen, y hemos practicado, ¿no? De la herida entras por un lado, sales al frente, vas al mismo lado y luego sales al frente, ya que el nudo te va a quedar a un costado, no encima de la herida. Esa es la diferencia a comparación del punto en X, ¿ya? Pero los dos son bastante útiles. Luego tenemos el intradérmico, que es una sutura que puede tener mucha variación, ¿ya? O sea, hay varias.
formas de realizar este tipo de suturas, una sutura cutánea básicamente, ¿no? Lo bueno es que te va a dejar una cicatriz plana, ¿no? Se puede usar en suturas pues, de cirugía plástica, en suturas también de lo que es cirugías ginecológicas, si quieres también cirugías inguinales, en extracción de lipomas, en quistes, en apendicectomías no complicadas. Se puede hacer, o sea, hay muchas indicaciones, siempre y cuando el tejido esté muy sano y no haya una contaminación. ¿Por qué? Porque si tú haces una sutura intradérmica, o sea, no estás dejando espacio entre punto y punto, y por dentro, por ejemplo, tienes una infección, no tiene por dónde va a salir la infección y se te va a complicar el cuadro. Vas a tener un hematoma, vas a tener un seroma, vas a tener un absceso, infección de sitio operatorio, infección de herida, y no tienes cómo abrir, a comparación de que hagas puntos separados, puntos simples, por ahí mismo puedes drenar, pues, ¿no es cierto?, una de las heridas, una de las complicaciones, en cambio en este no. Así que tiene que ser una indicación muy específica, ¿ya? Se puede usar en sutura absorbible o no absorbible. Normalmente usas una sutura absorbible, ¿ya? Ahora, las no absorbibles también las puedes usar porque tú tienes que retirarlas, ¿ya? Entonces hay que usar suturas bien delgadas, en este caso, en este intradérmico. No puedes hacer una sutura intradérmica pues con un hilo grueso, pues un Vicryl 1, un Vicryl 0, ¿no? Un Vicryl 2.0, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tienes que usar suturas bien delgaditas, puede ser un 4 ceros, un 5 ceros, ¿no? Ese es en promedio, ¿no? Lo que se usa en este tipo de cirugías, ¿ya? Y la variante es cuando no se retira el hilo. Normalmente se retira el hilo, como se ve en la imagen, ¿no? O sea, entras por el borde de la herida y vas yendo hacia abajo, luego vas yendo hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba, avanzando, ¿no? Avanzando un poquito el tejido de manera perpendicular a la herida hasta salir por el otro borde y sales igual por el mismo extremo y te van a quedar dos cabos, o sea, un cabo a la derecha y un cabo a la izquierda. Eso se puede anudar o se puede dejar abierto, hay varias formas, eso lo vamos a ver en la práctica, cómo se puede manejar también, ¿ya? Entonces, la variación es cuando no se retira el hilo, hay un puntos especiales en los cuales tú vas a meter el hilo, ¿no? ¿no? Hacia la misma piel y lo vas a anclar y no necesitas ningún tipo de retiro. O sea, ya como el hilo es absorbible, pues ya ahí queda, ¿no? Entonces, es cuestión de gustos, cuestión también de quién lo puede hacer, quién no, y del tipo de procedimiento que tú vas a hacer. Pero les recuerdo, esto solamente debe estar indicado cuando no hay posibilidad de infección, es una herida limpia. Ya si es una herida sucia, una herida limpia, contaminada o contaminada, no se debe indicar. O sea, es mucho riesgo para una complicación de este tipo de suturas. Luego tenemos el punto de con el mayo, ¿ya? Este es un punto, ¿ya? De sutura continua, solamente usadas en vísceras huecas o muy útil en las anastomosis, ¿ya? Y solamente se tiene que usar sutura absorbible, ¿ya? ¿Cómo es esta sutura? Entra abarcando todo el tejido y sale paralelo al mismo lado, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en la práctica, o sea, entramos con un punto normal, ¿ya? Y luego vamos a entrar agarrando un tejido casi de todo el diámetro de la aguja, todas las capas y luego salimos por el mismo lado. O sea, entras y luego sales del lado. Y luego entras y luego sales hacia el otro lado. También eso es la forma correcta de avanzar y de acuerdo al tipo de herida. Por ejemplo, si va a ser una anastomosis de intestino, pues vamos a, vamos a demorar probablemente con unos 10 puntitos más o menos. ¿Ya? Hacer unos 8 a 10 puntos es en promedio, ¿no? Más o menos de este tipo de suturas que estamos teniendo, ¿ya? Es un poquito difícil, pero ya con la práctica se puede agarrar. Pues no es un punto muy usado, ¿no? O sea, como digo, tiene unas indicaciones muy específicas, ¿ya? Y luego tenemos el punto de Lembert, ¿ya? Que también es una sutura discontinua, tiene un patrón invaginante, ¿ya? Es para el segundo plano de las anastomas, o sea, hemos hecho el punto
con el mayo, con la anastomosis, y luego hacemos este punto Lemberg por encima, ¿ya? Solamente se usan suturas absorbibles. ¿Cómo es este punto? Entra cero muscular, ¿ya? O sea, no vas a coger toda la profundidad de la herida, no vas a llegar hasta la mucosa, ¿no? Solamente es la serosa, la parte muscular, sin llegar al borde de la herida. O sea, es un punto que va a abarcar a unos cuantos milímetros del borde de la herida y sale también hacia el otro lado, cero muscular del otro lado. O sea, es como un punto más superficial. O sea, coges superficialmente un borde, sales con la aguja y luego te vas al frente, igual entras y sales muy superficialmente y vas a anudar encima. O sea, justamente es un punto invaginante para que la sutura que esté abajo, pues se pueda hundir o no se pueda ver. Ese es el objetivo de este tipo de suturas, ¿ya? Y luego tenemos la cetoplastía. ¿Ya? Está usados en colgajos de piel o en perforación de base de apéndice, ¿no? No tiene más usos tampoco, ¿no? Es básicamente afrontar los dos extremos que están en los dos bordes y luego poner varios puntos, o si fuese en el segundo caso de perforación de base de apéndice, haces pues un punto desde arriba hacia la derecha, luego la derecha agarras oblicuo hacia abajo y luego el último punto hacia la derecha, ¿no? Esos son los 4 puntos que vas a agarrar para anudar y al momento de anudar los dos extremos se van a juntar, ¿no? Y eso va a hacer de que se cierre pues la perforación y todo lo demás, ¿ya? Y el último punto, chicos, es el punto llamado la jareta o bolsa de tabaco, ¿no? Este es un punto que nos sirve para invaginar un tejido, ¿ya? En grandes perforaciones, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿ya? Se puede usar en gastrostomías, ¿no? De alimentación, yeyunostomías de alimentación, secostomías descompresivas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes un paciente, ¿no? Con un cáncer de esófago avanzado, no tienes cómo alimentarlo, le haces una gastrostomía, un tubo de alimentación en el estómago, o una yeyunostomía también, una secostomía, una perforación importante por un tumor de ciego, ¿no? Que no es quirúrgico, no es resecable, entonces haces este tipo de puntos. Solamente se usan suturas absorbibles en este caso. ¿Cómo es? Entra y sale. O sea, tú estás agarrando la base de la perforación, si quieres, o donde estás entrando. Entonces entras, ¿no? Hacia la cavidad, hacia la luz, y luego sales completamente. Luego entras, sales, entras, sales, entras, sales. La cantidad de puntos para que el último punto quede muy cercano al primer punto, ¿ya? Y ahí se va a anudar. Incluso haces jareta, una jareta o doble jareta. Cuando haces doble jareta, haces la primera en sentido de las manecillas del reloj y la otra jareta la haces en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, entras y sales avanzando más o menos 0,5 centímetros en cada punto, ¿no? O sea, son espacios chiquititos, no puedes coger un espacio muy grande porque al momento de cerrarlo eso se te puede, se te puede salir. ¿Ya? Entonces, puntos más chiquititos, y va a quedar como la imagen que se ve abajo, o sea, ya está cerrado, ¿no? Eso es una jareta, ya es una bolsa de tabaco y se cierra herméticamente una gran perforación, o si vas a poner una sonda de alimentación por ahí, pues te va a servir también bastante, ¿ya? Ok, creo que eso es todo. A ver, muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, chicos. Charmeli, ¿alguna duda? Doctor, en caso de las mordidas de perro, yo escuché que no se sutura, pero si es algo grande, se podrían aproximar al menos los puntos. Claro, solamente tienes que hacer lavado correcto de la herida, o sea, lavado bien prolijo, ¿no? Agua y jabón, bastante, y dependiendo del tipo de herida, dependiendo de dónde también. O sea, si es una herida muy extensa en cara, por ejemplo, eh, tienes que poner puntos de afronte, nada más, ¿no? Para que después ya que no haya un proceso de infección y más, se te pueda hacer una cirugía plástica, ¿no? Si es en otra parte del cuerpo, no hay mucho tema en la parte estética, pero sí afrontar con unos 2, 3 puntos para que no se te retraiga, ¿no es cierto?, el tejido. Sí, sí. ¿Alguna otra Mm, duda? Gracias.
¿Alguien más, chicos? Doctor, buenas noches. En la primera en la tercera diapositiva habló de la dosis de Ujú. las cuales Sí. infiltramos. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Porque se escuchó muy entrecortado y no se pudo Ya, a ver, notar. no, o sea, no hay una dosis ni cantidad exacta del anestésico que tú puedas manejar, o sea, eso va a ser muy dependiente de el tipo de herida, de la profundidad de la herida que tú tienes. O sea, por ejemplo, si tú vas a tener una herida de 1 o 2 centímetros superficial, más que suficiente que tú cargues en una jeringa de tuberculina, ¿no? De 1 ml y infiltras la mitad en un borde y la otra mitad en el otro borde, no necesitas más, ¿ya? Si tú tienes una herida en promedio de unos 4 o 5 centímetros, como máximo deberías estar cargando unos 10 ml, ¿ya? O sea, máximo, o sea, no vas a poner más, ¿ya? O sea, no hay una dosis exacta, o sea, es dependiendo del tipo de herida. Si es una herida muy profunda, sí vas a infiltrar adentro, ¿ya? Vas a infiltrar adentro, digamos, unos 2 3 ml y no estás viendo prácticamente de dónde está empezando la herida. Casi a ciegas puedes ir infiltrando y luego vas infiltrando encima, ¿no? Tejido celular subcutáneo, unos 2 a cada lado y al borde de la piel, sí, al final, ¿no? Ya le vas infiltrando poco a poco, ¿no? O sea, en promedio es lo que se usa una herida de unos 3 4 centímetros, máximo deberías usar unos 4 o 5 ml, ¿no? Y si es una herida muy profunda, como máximo deberías estar usando 10 ml. Pero todo depende del umbral de dolor que les decía, ¿no? O sea, hay pacientes que tú le pones a una herida chiquita 3 4 ml y le sigue doliendo y no te deja suturarlo, tienes que ponerle más. O sea, no le va a hacer daño, ¿no? Que le pongas un poco más de anestésico, ¿ya? ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguien más? Nadie, ¿no? Charmely. No, doctor, todo claro. Ya, muy bien. Cualquier cosa vamos a ir coordinando. Yo te mando un mensaje ahí al WhatsApp, ¿ya? Así que eso lo vamos a ir viendo mañana en la práctica, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a ir también completando lo que nos falta en la parte teórica de esto, ¿ya? Ok, vamos completando entonces, chicos. Cuídense. Gracias, doctor.